tengo una niña hermosa en estos momentos en floración y quise grabarles el video y hablarles sobre ella. Se llama la Alabaster Gem, Graptoveria Alabaster Gem. Entonces, lo primero que le quiero contar es el origen. En estos momentos, pues es un híbrido, no se sabe mucho de su origen, pero uno de los parentales, al parecer, es el Graptopetalum mendozae. De hecho, la flor, cuando la vemos, sí tiene un mucho parecido a la flor de los Graptopetalum. Entonces, dicen que uno de los parentales es el mendozae y por eso, en gran medida, su color y su forma gordita. El otro parental, al parecer, es una echeveria, por eso es Graptoveria, pero no se sabe exactamente qué echeveria sería. Mírenla aquí, por ejemplo, el gran parecido entre la Alabaster y el Graptopetalum mendozae. Graptoveria Alabaster, Graptopetalum mendozae. Los tengo ambos, estos dos están a la intemperie y mire que toman la misma coloración y como el mismo efecto de que las hojitas del centro son más bien como un tonito rosadito, mientras que los de afuera son un tono un poco más pálido, más blancuzco. Bien, ¿cómo cuidarla? Lo primero, el sustrato. Como todas las echeverias, graptoverias y planticas o suculentas de hoja gordita, necesita un sustrato que sea bien drenante. Un sustrato que tenga minerales, que tenga forma de buen drenaje, que cuando ustedes apliquen el riego, entonces salga directamente. La matera también con muy buen drenaje y buena respiración. Ojalá eviten tener las materas que son planas y se les hacen huecos. Por ejemplo, que uno a veces toma coquitas, vasijas y les hace huequito. Pero si son planas no tienen buena respiración. Entonces si ven estas materas de acá tienen unos huequitos en la mitad como una especie de cruz, eso hace como un hundidito que va a ayudar un poquitico a la aireación de la raíz. Entonces, para este tipo de suculentas es muy importante el drenaje de las materas. Número 1. Número 2. Exposición solar. Ella agradece el sol y como les digo, esta está a la intemperie. Por ejemplo, estas tres las tengo en diferentes lugares. Esta que está aquí, que está grande, la tengo aquí en este huequito de acá. Y entonces allí recibe buenas horas de sol, pero si la ven, ella está gris. Lo que sí he visto es que ha estado floreciendo mucho, ya había tenido su primera floración, esta es la segunda y viene con 3 varitas florales. Este lo tengo en una parte más bajita. Si ustedes ven, al principio ya era súper compacta, pero lo que he visto es que los hijitos han empezado como a irse alargando un poquito. También un poco porque el sustrato no es el adecuado de esta, desde que la traje no le he cambiado el sustrato, entonces he visto que ha ido perdiendo hojitas. Y esta la tengo a la intemperie, entonces si ustedes ven, si ustedes alcanzan a ver la gran diferencia entre los dos tonos, ella toma un tono un poquito más rosadito, más beige en la intemperie, mientras que acá abajo es más blanca azulosa. Exposición solar, la mayor cantidad de horas de sol que les puedan dar, ella lo va a agradecer, aguanta la intemperie. Como su parental es el Graptopetalum, entonces aguanta la intemperie, es muy fuerte. Por ejemplo, este es uno que bajo techo, digamos con riego controlado y todo eso, es muy moderado para crecer, pero cuando uno lo pone en la terraza crece a lo loco. Entonces ella en la intemperie se va a robustecer, se va a fortalecer bastante. Entonces, número 3, ¿cómo la vamos a multiplicar? ¿Qué tan buena es para multiplicarse? La puedes multiplicar por esqueje, como ven aquí ella tiene varios hijitos, entonces una plantica o una suculenta que da fácilmente hijitos. La pueden hacer también por hoja y aquí tengo una hojita que está en reproducción. Un útil tip que les doy es marquen las hojitas cuando las saquen para que luego no estén como locos buscando cuál es cuál. Entonces ella un poquito lentica me ha parecido, pero se da fácil por hoja. Entonces no hay pierde con ella, es muy bella, es muy agradecida. Bueno, una de las características de la floración, si ustedes lo pueden ver, para reconocer si llegan a tener una de ellas, es que tiene una vara floral larga, muy larga, sus hojas son muy delgaditas. He intentado reproducirla por las brácteas, que son las hojitas de la floración,
pero hasta ahora no me ha salido ninguna. Son como muy pequeñas y tienden a secar. Lo otro es que su floración en algunas partes puede salir rosada o puede salir amarilla. Entonces aquí tenemos esta florecita hermosa que tiene 5 pétalos, es como una campanita que se abre en 5 pétalos. Si ustedes ven, ella es bifurcada acá, se bifurca en 2 ramitas más con cada una su ramito de floración. Entonces aquí pareciera que tuviera muchas, pero no, son 2 ramas. Y aquí ya empezó a abrir la primera. Como la mayoría de las echeverias y todas las suculentas, abre una, luego abre la otra, luego, y así sucesivamente va abriendo hasta que termine de abrir todas. Hasta el momento no he visto que se desgaste por la floración, pero en este caso que tiene 1, 2 y 3 varas, por ejemplo aquí está saliendo una muy pequeñita, entonces sí es mejor cortarle alguna de las varitas para que no se desgaste tanto tratando de florecer. Es una floración que vale la pena. Es una floración que vale la pena ver porque es preciosa, es hermosa, es una cosa súper tierna. Clima frío, como siempre y como todas las echeverias, graptoverias y suculentas que sean de hoja gorda, compactas. En invierno tener mucho cuidado con el riego, espaciarlo mucho. Al tener humedad en el ambiente y tener el sustrato encharcado, entonces podemos sufrir bajones, hongos y cosas por el estilo. Entonces básicamente esa es nuestra Graptoveria Alabaster Gem, una suculenta hermosa que me parece lindísima. Yo la he disfrutado bastante. No sé, cuéntenme en los comentarios cómo les gusta más, así con este tonito o con el tono de menos exposición al sol. Cuéntenme si ya la tienen, cómo les ha ido con su cuidado. A mí me ha parecido súper fácil de tenerla, si la han podido reproducir fácil. No se olviden de suscribirte, dejar un like, dejar un comentario y mirar esta recomendación que tengo para ti, que también va a ser de muy buena ayuda para ustedes. Así que, chao, chao.